Vamos a comenzar ya la transmisión de hoy día. Ahí están llegando las chiquillas para invitarlas. A la Leti. Espero que me resulte. Hola, Pía. Hola. No sabía si me Hola. resultar, porque es la primera vez que hago la transmisión yo. Hoy me veo como ahí, un poquito abajo. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Y Qué tú? bueno. ¿Bien? Bien también. Cansadita, pero poniéndole estos últimos días. Qué bueno. Em, la Romy falta que se conecte. Ahí me decía, porfa, invítame por aquí. ¿Será la Romy de Cabildo Tajamar? Sí, esa es, esa es. Sí. No me aparece para invitarla. Desde Tajamar entra ella. Ahí me apareció. Ahora vamos a esperar a que se sume entonces. Ujú. Primera vez que hacemos un live juntas a las 4. Sí. Sí, pues habíamos estado Hola, en, Romy. Hola, hola chicos. en Voces. Claro, en el Voce, pero la Romy no estuvo ese día. Ah, sí. No había podido estar. Mm. Estábamos por los chiquillos nomás. Ah, sí, verdad, cierto. Ujú. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, ¿tú cómo has estado? Bien, también, gracias. ¿Cómo han estado estos últimos días de campaña? Muy Ah, intenso. regresiva. Yo hoy día me arranqué a la montaña en la mañana y me hizo muy bien. Qué Bueno, bueno. Salud mental es sí. necesaria. Ya, pues partamos conversando entonces. Como es la primera vez que nos conectamos por aquí, a lo mejor sería bueno que se presentaran un poquito, eh, nos contaran quiénes son, por qué estamos aquí hoy día juntas, de dónde viene cada una. Si la que quiera partir, que comience nomás. Ya parto. Ya. eh, Dale, Leti. ya. Bueno, yo soy Leticia Álvarez, del Cabildo Plaza Pero al Día en Providencia y candidata a concejal de una lista que logramos levantar entre las asambleas de Cabildo de Providencia, una lista independiente. Eso para empezar y muy contenta porque la verdad que las cuatro surgimos de los mismos territorios y de Asamblea de Cabildo de Providencia, entonces ahí vamos a ir armando una entretenida conversación. Sí. Exactamente. Lita, Ya. Yo soy Olga Hurtado, me dicen Lita, por eso acá todos Lita, Lita. Eh, Soy del Cabildo Mayra, también pertenezco a la Coordinadora de Cabildos y Asambleas de Providencia. Y aquí estamos en esta campaña electoral de concejalas para Providencia y esperando la cuenta regresiva del domingo, donde esperamos ganar la alcaldía con Verónica Pardo, que es la candidata también de los cabildos y asambleas. Hola, bueno, mi nombre es Romina Zamorano. Yo pertenezco al Cabildo Plaza Uruguay. Eh, También soy parte de este proyecto colectivo en que estamos con mis compañeras de, de fortalecer las unidades territoriales como son los cabildos para poder generar más participación ciudadana, para eh, poder en este caso llegar a la institucionalidad municipal, estos cargos que estamos postulando que es la concejalía. Uh-huh. pues las tres van ahí candidatas a concejalas por la Coordinadora de Cabildos y Asambleas de Providencia. Y bueno, eso es un poco como lo que nos une a todas nosotras, pues de los espacios de donde provenimos, de los cabildos, asambleas que se han ido organizando durante todo este tiempo, desde el 18 de octubre. Y en esa misma línea, a lo mejor podrían contarme un poquito para ir contextualizando, porque a veces uno dice que es la CAP, no, son siglas que no todos y todas estamos familiarizados con esas. Así que si me podrían comentar ahí desde sus percepciones también
cuál ha sido como todo este camino recorrido desde el 18 de octubre, todas las cosas, muchísimas a pesar del poco tiempo que han pasado. Y contarnos un poquito de qué se trata la coordinadora de cabildos y asambleas de Providencia. Yo quería partir ahí, gracias Pía, mira, sucede un viernes 18 de octubre el estallido social después de una lucha de una semana de los chiquillos y las chiquillas escolares sentándose el torniquete del metro. Y empezamos en ese proceso violento, pero aguerrido, la ciudadanía saliendo a las calles, a juntarnos a cacerolear, por lo menos mi cabildo parte así, cacerolazos en la Plaza Pedro Valdivia, y esto día tras día tras día, y empezamos ahí a conversar y se empezó a generar debates, y dijimos, bueno, armemos un cabildo, y esto se fue multiplicando, paralelamente sin ponernos de acuerdo. Y las conversaciones iniciales eran en torno a la Constitución, a la igualdad, a los derechos, y esa sincronía, porque eso no fue una puesta de acuerdo, fue sucediendo en cada lugar que la gente se reunió en las plazas, se fue transformando bueno, hagamos algo con esto. Coordinémonos, se levantó primero una primera instancia, se caía porque habían de repente gente que no quería compartir, otros que sí, y bueno, finalmente logramos unirnos y generar una coordinadora, y Providencia, que es emblemática, logró sobrevivir a este proceso de egos en el camino, y logramos armar una coordinadora de Asamblea de Cabildo de Providencia. Tenemos vocerías, son cargos revocables, nos estamos coordinando, y es una organización súper joven. Piensen que si esto partió hace un año y un poco más como coordinadora, y en el proceso más encima viene el apruebo y nos coordinamos entre las coordinadoras de Asamblea y Cabildo con Ñuñoa y otras más, y empezamos a levantar la campaña del apruebo, y ya aparece territorio constituyente, de donde tú eres candidata. Yo creo que de ser la historia, porque hay demasiadas cosas que dar, pero quiero que mis compañeras también las cuenten, porque vivimos el mismo proceso sincrónicamente sin ponernos de acuerdo. Aquí no hubo líderes, nadie dijo vayan a la calle. No, esto fue una espontaneidad, y esa espontaneidad es lo que nos va a nutrir. Sí, pues efectivamente, o sea, como que se dio todo de manera espontánea en nuestro cabildo también, sin tener como mucho conocimiento de otras iniciativas que se habían ido generando, o sea, estaba como en el ambiente todo esto de las agrupaciones vecinales, las primeras discusiones, y bueno, muchas han ido sobreviviendo durante todo este tiempo, que también en pandemia ha sido más complejo vernos, poder comunicarnos, pero que aquí seguimos, pues, sí que en los cabildos y asambleas vivos. Y ahí, como decía la Leti, cada uno desde su propia experiencia, porque finalmente somos de distintos cabildos, pues yo soy de Cabildo Plaza 18, la Leti Pedro de Valdivia, y ahí sí la Lita Olga Hurtado y la Romy nos pueden contar también como desde sus experiencias, desde su perspectiva, todo este proceso. Bueno, yo puedo decir que, no sé, ¿hablo yo? Dale. Ya. No, lo que pasa es que en mi caso personal, yo participé de como 2 sesiones de cabildos que hubo durante el gobierno de Bachelet, el último gobierno, que fue ahí en Estación Mapocho. En realidad ya había como un interés ciudadano en esto, ¿eh? Pero lógicamente a raíz de esta violencia estructural del sistema que ha hecho que realmente como ciudadanos nos rebeláramos el 18 de octubre, una violencia que la veíamos, pero que quizás no nos coordinábamos para hacerla explícita, para denunciarla. A raíz de esa situación, que es la primera violencia, que muchos hacen ver que la violencia del 18 de octubre es como realmente inaudita y totalmente injustificable. A partir de eso, nosotros nos dimos cuenta que en realidad había un malestar colectivo, un malestar ciudadano, que nos era transversal a todos, y que no solo queríamos manifestarnos en marchas, no solo queríamos manifestarnos en expresiones artísticas y culturales, sino coordinarnos y trabajar organizativamente en los cabildos, en instancias comunitarias, para poder construir el Chile que queremos.
Entonces, esa es la historia de los cabildos que surgen de manera espontánea, tal como dice Leti, que después la coordinadora hace la articulación de todos estos espacios locales, porque son de barrios de acá de la comuna de Providencia, y generamos también un aprendizaje en la marcha de cómo relacionarnos, de cómo coordinar y negociar también, porque todos tenemos nuestras visiones aun cuando estemos del mismo lado. Entonces, esas transacciones, todo eso es lo que se va aprendiendo en el camino. Y estamos todavía en eso. Yo creo que tenemos que tener apertura, tenemos que tener paciencia para escucharnos, para entendernos, pero siempre desde la mirada de que nos une un punto de vista común y un diagnóstico común también de la sociedad y de lo que estamos viviendo. Sí, pues ahí lo que tú mencionas, Romy, creo que es súper importante, que es lo que estos espacios vecinales, territoriales han permitido lograr mediante el diálogo finalmente, mediante el abrirte hacia tus vecinos y vecinas y empezar a conversar de estos temas que a lo mejor no todos ni todas conversábamos antes. A lo mejor teníamos una visión sobre esto, pero también había un desencanto, y sigue habiendo un desencanto súper grande con la política institucional, y esto nos permitió ver, como tú decías, y como esta colectividad, esta fuerza colectiva que llega de repente. A mí también me pasó un poco eso, como ver que hace mucho tiempo ya venía pensando, cuestionando ciertas prácticas, ciertos temas dentro de nuestro sistema, y si bien uno lo ve, por ejemplo, dentro de las organizaciones sociales, que está esta lucha, pero claro, van siendo ciertos grupos, pero el 18 de octubre te das cuenta que es algo mucho más generalizado y no necesariamente de alguien que está metido dentro de los temas políticos, sino que todos y todas estábamos viviendo y sintiendo más o menos lo mismo. Eso. ¿Y tú, Lita? Ahí sí nos puedes contar un poquito de tu percepción de este proceso. Mire, yo todavía como que estoy asombrada y encuentro bien increíble lo que vivimos. O sea, piensa que se dio algo tan sincrónico, como dice la Romy, es impresionante, porque no hubo una dirección política que dijera es el momento de crear los cabildos. Júntense por barrios, hagan, que cualquiera creería que pudiese haber sido, es impresionante, y tú hablas con uno, con otro, y todos tenemos las experiencias similares. Sí, es algo muy impresionante lo que ocurrió. Además que la gente se conoció en la calle, caceroleando. No es que nosotros acá en el barrio, ni en tu barrio, ni el de la Leti, ni el de la Romy, hayamos ido a tocar la puerta de las casas porque a un grupito se le ocurrió armar un cabildo. No, la gente se conoció caceroleando, se empezó a ubicar, a armar grupos de WhatsApp para ponerse de acuerdo en la hora para cacerolear, o sea, una cosa así. Y de ahí empezó, así fue, y así empezó esto, pero lo increíble es que esto ocurrió en todo el país. Entonces es algo muy, muy increíble. ¿Y por qué? Porque empezó a surgir la demanda de la Constitución. Y esa demanda que empezó a surgir fuertemente, como que hizo el sentido de que, oye, hay algo que tenemos que conversar. Y todos teníamos la idea de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces se generó esta idea de, oye, tenemos que conversar cómo va a ser esta nueva Constitución que queremos. Y yo creo que ahí se fue generando estos espacios que, como tú dices bien, por la pandemia ha sido con tropiezos, hay piedras en el camino que se han surgido, pero que como sea siguen parados y siguen en pie y siguen con una intención de participación y de algo nuevo. O sea, hoy día ya los barrios no son individualidades de casas dispersas, sino que somos vecinos que nos conocemos, que nos saludamos, que nos sentimos en algo común. Y eso yo creo que es un cambio enorme, un cambio, pasamos a otro estado,
estadio político en este país, que es el que nos abrió la esperanza a todos. Sí. Y bueno, en eso que tú dices como de todo este proceso de confluir, de diálogo dentro de los cabildos y asambleas, bueno, hoy día nos toca estar, o no, decidimos estar en este proceso, usted en el tema de las concejalías, yo aquí en candidata constituyente por territorio constituyente, pero los cabildos y asambleas no solamente trabajan en este lado institucional, hemos trabajado, esta es como una patita de lo que hacemos, pero también hay otras, muchos otros proyectos que se levantan, como decía ahí Lelita, desde coordinarse para salir a cacerolear y muchas otras iniciativas que se han ido generando, como las cooperativas, apoyos a otros territorios también, ollas comunes, que finalmente responden a esta como eh, regenerar este tejido social, que es lo que yo creo personalmente y también podría decirlo desde el espacio de territorio constituyente, de los cabildos y asambleas, en que creemos que es de esta forma en la que se tiene que construir como esta nueva política que hablaba ahí Lalita también. Esta nueva forma de dialogar, de conversar, de llegar a acuerdos, de buscar puntos comunes. Y creo que ahí está, de mi visión personal, los cabildos y asambleas juegan un rol súper importante en esa regeneración del tejido social. Así que a seguir con los cabildos nomás. Sí, en esta lucha doble. Oye, y si podrían contar un poquito de cómo llegan ustedes también a conformar esta lista, porque si bien venimos desde los cabildos, asambleas, no es fácil el tema de la conformación de una lista dentro de concejalas, de concejales sobre todo. Y bueno, comentar ahí también que esta es una lista paritaria, hay otros 3 compañeros también de otros cabildos, la idea era que fuera bien, bien diverso y repartido por los territorios. Pero ahí si es que nos pueden contar un poquito de eso, cómo se conforma la lista, cómo llegan a esto. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay un paso antes. El paso es que en ningún momento nos planteamos que había un municipio, porque las dos cosas que aparecieron en los debates, los cabildos, eran las constituciones y las luchas locales, los municipales. Claro. Y de repente Providencia tiene una particularidad que es como el clivaje entre las 3 comunas, Santiago Centro y otras comunas. ¿El clivaje en qué sentido? Que tuvimos que hacer, nos convocamos con partidos políticos, con movimientos sociales y con nosotros como coordinadora y hicimos un gran plenario y dijimos, bueno, ¿vamos o no vamos en este proceso municipal? Y es así como se levanta la candidatura del Avero, que compite con los partidos y gana las primarias internas para candidata. Y nosotros como coordinadora y asambleados nos hicimos la pregunta, ¿llevamos lista concejales o no? Porque es tensionar los espacios cuando son jóvenes, cuando hay mucha revuelta, instalar un proceso electoral ha sido rudo. Pero lo decidimos y lo hicimos. Y de ahí ya, Palavero como candidata de nuestra organización gana las primarias y nosotros dijimos vamos con una lista paritaria y de verdad que ninguno de nosotros estábamos pensando en este escenario. Y fue como, para mí yo es primera vez que tengo esperanza, tengo 60, me comí el golpe, me comí cómo se destruye la trama social, cómo se destruye el país, la trama política, la demonizan y nos vamos quedando sin nada, sin articulaciones, movimientos sociales. Yo aquí me saco el sombrero con las feministas, por ejemplo, que hicieron esas tremendas movilizaciones y yo al menos me dije, pucha, de esta no me puedo restar, si me voy a morir me tengo que morir como he querido morirme siempre, no frustrada, no castrada con un golpe. Y yo en lo personal me instalé ahí. Claro, como dice Leti, esto de las postulaciones que tenemos a cargo público, nace primero en términos de la alcaldía, de llegar a tener una candidata alcaldesa, en una convocatoria amplia de oposición.
¿qué pasa con esto? Que esto fortalece la candidatura de Verónica Pardo, porque ella es una candidata de la unidad y eso hace que, bueno, ciertamente hay tensiones, hay fricciones entre las partes, pero eh, no hay que desconocer que es necesario unir fuerzas, porque realmente en la política es el arte como de persuadir, de unir miradas comunes en relación a proyectos colectivos. Entonces, eh, después, como dice Leti, se formó esta intención de tener una lista de concejales a la cual yo me integré al último, pero me integré con el sentido de participar de este proyecto colectivo de los cabildos, porque a mí me llama mucho la participación política en los espacios en donde he estado, entendiendo también que la política se ejerce día a día con las decisiones que tomamos y por eso tenemos que tratar de ser consecuentes también como personas al momento de postular o tratar de representar ciertos valores en nuestro ámbito personal, en nuestra vida diaria, en la relación cotidiana con las personas. Exactamente. Sí. Sí, y algo que ocurrió acá en Providencia fue el hecho que se hizo una primaria para definir un candidato único de la oposición a la alcaldía. Y la ganó la Verónica Pardo, que era la candidata de los cabildos de asamblea, con un 42%, le ganó todos los partidos políticos y a los 5 candidatos hombres de partidos políticos. Ella era la única candidata mujer. Eso ya fue un fenómeno que marcó fuertemente el impulso a fortalecer una lista de concejales que fueran apoyando la candidatura de Lavero y que también fueran de independientes y de cabildo y asamblea. Y se conformó fuertemente esta lista para apoyar desde ahí esa candidatura. Fue un impulso importante. Claro, importante ahí recalcar que aquí las 4 somos independientes, venimos desde proyectos colectivos, cada una desde su cabildo ha ido construyendo, pero también mediante la coordinadora de cabildos y asambleas que va también agrupando otras organizaciones. Y por mi parte, bueno, Territorio Constituyente, que ustedes también son parte de Territorio Constituyente, han estado ahí trabajando, hemos estado trabajando en conjunto. Aquí me va a salir un poquito de lo que teníamos como pensado, pero creo que va muy en la línea de cómo se conformó esta lista, porque yo por lo menos hasta antes de empezar a transitar en este camino institucional y de conocer también la iniciativa de la lista de concejales, de concejalas de Providencia, no sabía, por ejemplo, que las concejalías no podían llevar listas de forma independiente. Y eso en realidad me produjo como una sensación súper extraña y que en realidad es como, no debiera parecerme extraño porque siento que siempre la participación de independientes ha estado súper dejada de lado y en condiciones totalmente diferentes a a cómo se presentan los partidos políticos en cualquier instancia institucional. Y ahí como relevar que también en este tiempo, durante la candidatura en territorio constituyente, hemos podido visualizar todas esas injusticias que hay de parte desde el Estado para promover candidaturas de forma independiente. O sea, finalmente uno ve que los partidos son quienes tienen como todo el dominio del ámbito político y que poder levantar política desde otros espacios que no sean los partidos políticos se vuelve súper difícil. Y ahí a lo mejor si es que alguna se pudiera referir un poquito, contar de esta acción que hicimos el otro día también de este proyecto de ley que se quiere impulsar ahí sobre candidaturas independientes. ¿A quién le gustaría contar? Bueno, mira, es bien importante lo que tú estás diciendo, Pía, porque
pucha, la mayoría de nosotros, de la gente en general, no sabemos esos detalles. Incluso nosotras mismas los hemos ido aprendiendo ahora que estamos en esto. De hecho, por ejemplo, la candidatura de la alcaldía de la Avero, para poder ir, tuvimos que juntar una cantidad de firmas en 8 días. En 8 días hubo que, si no juntábamos esas firmas y esas firmas notariales, o sea, no una firma así que tú, no, era ante notario, teníamos que, la Vero no podía ir como candidata independiente a alcaldesa, sino que tenía que ir con el patrocinio de un partido político. Logramos salvar esa valla, se pudo juntar la cantidad de firmas, algo increíble, o sea, todo el mundo dijo que no la íbamos a juntar. Fue un trabajo arduo, increíble y se logró. Y ella pudo ir como candidata independiente absolutamente. Y cuando el tema de las concejalías, la ley no te impide ir como lista como independiente. Tú puedes ir como independiente, pero solo. Lo que lo que es imposible de hacer. Primero, por la cantidad de firmas que tienes que juntar, y segundo, porque si vas solo no tienes ninguna posibilidad de salir, porque por el sistema de elección, la elección es por lista. Entonces, en el fondo son mañosamente leyes mañosas que son para impedir la participación de los independientes. En ese sentido, hubo una iniciativa que hicimos como grupo de concejalas y concejales de la lista de Providencia, de los cabildos y asambleas, de promover un proyecto de ley que lo está promoviendo la Natalia Castillo, la diputada de Providencia, independiente, para promover el que se pueda ir en listas de independientes, sin tener que tener el paraguas o el patrocinio de un partido político. Eso para nosotros fue realmente un amarre. O sea, estuvimos metidos en una camisa de fuerza que te obliga. Así que esperamos avanzar en eso, también en la constituyente. Yo creo que son aspectos importantes a discutir en la Asamblea Constituyente de cómo se va armando una democracia que se amplíe. Sí. No puede ser. Perdona, Lita, yo quería agregar, no solo es para las candidaturas a concejalías, también a diputados. Los diputados tampoco tienen derecho a levantar candidaturas de listas independientes. Y los gobernadores tampoco. Esta nueva figura. Entonces, democratizar y profundizar la democracia significa que la gente organizada pueda levantar proyectos colectivos sin tener que ser tramitados a través de un partido. Y eso va a ganar la democracia sí o sí, para siempre. Es un momento histórico y ojalá que logremos ganar ese proyecto de ley. Nosotros lo presentamos, quiero aclarar, y la Natalia nos apadrinó, nos aceptó llevarlo como proyecto de ley. Bueno, y ese es otro tema que también nosotros hemos estado abordando desde esta discusión constituyente, que lo hemos conversado constantemente, que principalmente nosotros vamos por el tema de la participación ciudadana, generar mecanismos de democracia participativa, más que una democracia representativa como la que tenemos hoy en día, y esperemos que después de esta nueva constitución, cuando podamos generar esta nueva constitución, descentralizar todos esos poderes políticos, y que ya ni siquiera tengamos que tener la necesidad de recurrir a un diputado o diputada para generar una iniciativa de ley, sino que puedan provenir desde las mismas organizaciones, y no necesariamente impulsados, o sea, que podamos tener un espacio efectivamente dentro de la institucionalidad y no estar disputando necesariamente esos espacios dentro de la institucionalidad, sino que conformarnos como organismos, organizaciones ciudadanas, territoriales, que podamos tener incidencia efectiva. Y ahí la Romy quería decir algo, así que le voy a dar la palabra. Respecto al Estado, porque el Estado es una creación, ¿verdad? Una creación de las personas para entenderse, para regularse en sus acciones, para tener un paraguas de tipo
relacional en el cual las podamos tener un cierto orden. Ahora, el Estado también busca su conservación. ¿Por qué? Porque aquellos que están en el poder han instituido ciertas formas, las cuales permiten que ciertos grupos puedan tener representación en este Estado. Cuando tenemos organizaciones como los cabildos, como las asambleas, que están disputando un poder político que está fuera del Estado, porque no está regulado por el Estado, resulta esto de que tenemos que empezar a luchar por ese poder para institucionalizarlo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una lucha por reconocimiento de una cierta legalidad para poder competir en los cargos de poder. Y por eso es difícil, porque como digo, esta Leviatán, esta organización llamada Estado, que está pesado para todos, que nos establece que tenemos que tributar, que tenemos que comportarnos de acuerdo a ciertas formas, de acuerdo a ciertas normas. Esto es tan pesado que a grupos independientes que queremos participar nos cuesta mucho, como a ustedes como movimientos sociales, al momento de incluso tener visibilidad a nivel de la televisión abierta, quedan mezquinos segundos para poder ser conocidos. Entonces, esta es la profundidad, pienso yo, de este tema, que realmente es una lucha contra algo muy instituido y que todos además encontramos que no nos cuestionamos mayor. Claro, como nos subimos al tren y avanzamos nomás por ahí. Pero específicamente eso es como lo que nos une y lo que queremos contrarrestar con todas estas luchas, pues, desde las concejalías, como decía la Leti ahí, desde el poder más local, desde la constituyente también, que es algo un poco más global, pero que tiene una relación directa con lo que hablamos, o sea, de devolver esta soberanía a las comunidades, a los pueblos, y tener mayor incidencia dentro de cualquier proceso. Ese es como yo creo que es como el sello particular que viene desde los cabildos y asambleas, que si bien se habla en otros espacios también, lo dicen algunos partidos políticos, que lo dicen en sus conversatorios, habrá que ver cómo se ejecuta eso finalmente, pero nosotras particularmente venimos de esos espacios que no han estado escuchados, que no han sido escuchados, que tienen ideas, tienen discusiones, pero no han sido escuchados, así que esa es nuestra lucha finalmente. Pero no es la única, no es la única. Y ahí a lo mejor podría cada una contar algún pilar o algún, desde su perspectiva, desde su ámbito de expertise, que además suma a estas candidaturas de concejalías. Gracias. Yo voy a partir, Pía, porque tenía ganas de complementar a lo que has dicho. No solo la coordinadora de asamblea y cabildo, los movimientos sociales, nuestros pueblos originarios, toda la falta de representación genuinamente ciudadana ha sido terrible. Y lo que había lo mataron, y esa fue la intención. Lo que quería decir era que yo iba todos los días, mi consulta que hacer que me iba a la Plaza de Dignidad con mis carteles y de repente empezar a ver, yo soy psiquiatra, no era depresión, era rabia, no era depresión, era capitalismo, que si yo la sertralina no era el problema, es un antidepresivo, así, sentir que como estábamos viviendo, cómo nos estábamos generando, esta violencia, nos acusan de violentistas, y me da mucha rabia, porque la violencia de Estado, de la élite sistemática en la historia, pero que se recrudece ferozmente en estos años, es una violencia que nadie dice. Las pensiones de mierda, la educación cara, la vivienda, es un país carísimo, con un Estado que no es garante de los derechos, sino que es subsidiario. Así, bueno, lo que no resuelve el privado, nos hacemos cargo del Estado. Entonces,
todo eso afecta a la salud mental, el ambiente en que vives, el estrés, las jornadas laborales, las mujeres, imagínate los roles de las mujeres, trabajadoras, crianza, en el fondo, que me toca a mí ver, estamos en un malestar, un mal vivir, un malestar de la sociedad, si lo quieres decir, que tiraron tanto el elástico, este elite, que se cortó y se acabó, y no más, y no hay vuelta atrás. La gente está pensando, se está comunicando, y eso es lo que a mí me mueve desde la salud mental, crear trama social, cultura, derechos, pensiones dignas, diversidades sexuales. Yo no quiero nunca más ver a alguien que sea violentado por su orientación o por su género. Eso nunca más lo quiero ver en mi vida, y eso es cultura, generar una cultura de solidaridad, y eso es salud mental. No es la pastillita, no es eso. Muy bueno. Completamente. ¿Al que le gustaría seguir contándonos un poquito? Yo de ahí voy a dar comentarios de cada una de ustedes de lo que proponen. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Leti porque ojalá que se produzca un cambio nacional, ¿no? Como dice Leti, en cuanto a tener mirada más solidaria, más cooperativa, apoyarnos como comunidad, porque realmente nos hemos dado cuenta que es necesario tener una mano de repente que te ayude, un vecino o alguien que te escuche. Esta pandemia nos ha aislado, entonces nos damos cuenta de lo valioso que era compartir reuniones con la familia, la cultura es clave para el cambio no solamente político, sino un cambio a nivel social totalmente profundo, porque debemos avanzar a formas también pacíficas de relacionarnos. Vemos en el mundo que todavía hay guerras, o sea, una cosa que yo diría, pucha, ya a estas alturas, siglo XXI, y todavía con de problemática, y estamos realmente, en algunos casos uno dice, pucha, cuánta violencia hay en el mundo. Entonces, la idea es que empecemos, ojalá, como cultura, a transitar, a evolucionar un poco más en el trato hacia el otro, con valores cristianos, con valores quizás de otras de filosofías o budistas o de otras religiones, pero en definitiva con una forma de ser consecuente y también más espiritual. Sí, y yo creo que en este proceso que estamos, va a ser bien interesante la experiencia de los gobiernos locales. Cuando estamos hablando de toda la importancia de reconstruir el tejido social, ese tejido social tú lo construyes para ir generando comunidad, para ir generando participación, y esa participación se pone en principio a prueba en el gobierno local. Por eso es tan importante la lucha que estamos dando nosotros acá en Providencia, porque tenemos altas posibilidades en una comuna que es como bien vanguardista, una comuna que es muy mirada, una comuna muy central acá en la región metropolitana, de construir un proyecto nuevo, con una alcaldesa también con una mirada de participación. Por lo tanto, creo que puede ser una experiencia piloto de esta nueva forma de hacer política, que puede ser reinteresante. Eso a mí me tiene bien motivada. Creo que puede ser algo que sea un aporte al país. En ese sentido, yo valoro mucho la experiencia de Providencia que se está dando en la municipal,
creo que esa experiencia es grandemente a partir de la capacidad que tuvo la coordinadora de cabildos y asambleas de hacer un planteamiento, de hacer una candidatura de unidad y de plantear un proyecto de programa construido desde las asambleas a través de la invitación a los vecinos a construir este programa. Entonces ha sido un proceso demasiado interesante, muy novedoso y que con altas posibilidades de triunfo este fin de semana, y que en ese sentido creo que va a ser un gobierno local que va a ser bien central en términos de lo que puede aportar en lo nuevo que se está construyendo en este país. Sí, empezar a reconstruir desde las bases, generar esos cimientos y claro, mientras más local la experiencia, más podemos ir aprendiendo y bueno, todo este proceso ha sido un proceso de aprendizaje para cada uno de nosotras. Así que a seguir aprendiendo nomás. Yo me quería quedar con una frase ahí que dijo la Leti, que también a mí me llamó bastante la atención durante todo este proceso de la revuelta y que la veía ya ampliamente en muchos lados, esto de no era depresión, era capitalismo o era neoliberalismo. Y ahí un poco se puede hacer como esta unión o visualizar esta transversalidad de lo que este sistema neoliberal, que es lo que nosotros por lo menos desde Territorio Constituyente levantamos como una de nuestras banderas de lucha, de romper con este modelo neoliberal, porque al final si uno empieza, a medida que uno empieza a estudiar o a conversar o a analizar los temas, se va dando cuenta de la profundidad que conlleva esto y esta violencia como estructural que existe a nivel estatal y con este sistema que se impone, que por una parte rompe con este tejido social porque hace ver todo desde la individualidad, lo que no te permite dialogar, discutir, empatizar con otros, y eso es específicamente todo lo que queremos romper en este momento, y llevar todo lo contrario, empezar a dialogar, regenerar el tejido social, ver a otros como iguales, como personas que merecen un respeto, que merecen recibir o que tengan resguardados ciertos derechos también. Y claro, y este sistema como que te nubla en ese sentido, hemos estado criados bajo este sistema, por lo tanto hay que ir de a poquito y de a poquito sacando como estas cáscaras y desprendiéndose, deconstruyéndose de esto, para lograr una sociedad que sea mucho más empática. Y ahí yo siempre he sido como súper directa con esto, de que si bien estamos en un proceso institucional, un proceso constituyente que es necesario, que se levanta de forma necesaria porque estamos un poco limitados a poder generar cambios incluso en nuestras propias vidas bajo este sistema, porque el sistema te impulsa a seguir un camino único, como de productividad, y si es que tú te escapas un poquito de ahí, tampoco podéis con tu vida. Entonces, hay que hacerse parte también de este trabajo institucional. Pero por otro lado, también es súper importante todo el trabajo que nosotros podamos hacer, ahí lo decía la Romy, de manera personal en nuestro día a día y ser coherente con nuestras prácticas diarias, que es lo que también tratamos de llevar a nuestros espacios, con la horizontalidad, la solidaridad, empatizar con el otro, entender las experiencias de otras personas y entender también todas las opiniones como válidas aquí. Había una pregunta que habían hecho por aquí, por el chat, no sé si alguna quiere hacer algún otro comentario antes de ver esa pregunta. Es bastante amplia la pregunta. Por ahí Rodrigo hizo una pregunta súper interesante. Sí. Yo quería decir nomás que no es menor que las banderas que se llevaron a la Plaza de Dignidad y a nivel del país era la bandera chilena, la bandera mapuche y la bandera multicultural de los pueblos aymara. Este es el espíritu nuestro. Es un pueblo que ha aprendido a integrarse, a tolerar, a conocerse y que aparece en esa expresión. Yo quiero agregar a todo lo que hemos hablado la gran lucha que tenemos que dar por que los pueblos, nuestros pueblos originarios, tengan no representación nomás, sino que tengan derecho a gestionar su cultura
y su gobernanza, que se lo merecen. Le tenemos ¿cómo se dice? Le debemos una deuda histórica de dignidad, de reparación enorme, enorme. ¿Y por qué digo esto? Voy a agarrar algo más macro. Esto a nivel global. Yo tengo el mal hábito de estar informándome de lo que pasa en el Medio Oriente, las transnacionales. Yo creo que de lo local lo voy a llevar a lo macro. Si no nos organizamos los civiles en trama social, en defensa de nuestros derechos, aquí la distopía se nos instala con los consorcios y los gobiernos. El extractivismo, Latinoamérica, África, no tendrían por qué ser pobres si tienen las mayores riquezas del planeta. Entonces aquí hay un modelo que cambiar, no solo local, Providencia también, la alcaldesa que sale, espero, reconstruye los centros comunitarios, las tramas sociales, así, eso se multiplica a macro, y yo espero que de Providencia a Chile, a Latinoamérica, logremos la conciencia de los pueblos que somos uno y nos están cagando. Y que si nos unimos y nos saltamos la mediación de los partidos que cumplen otros intereses y responden a los consorcios, ¿por qué no decirlo? En Chile han respondido a los consorcios, a los grandes capitales. Eso quiero transmitir. Y Rodrigo por ahí pregunta qué va a pasar después. No sé qué va a pasar, pero ya lo que está pasando desde octubre me es suficiente para entender que lo que va a pasar después, vamos a estar vigilantes de este proceso constituyente, tenemos una carta que queremos exigir, que hay que consensuar, plebiscitos intermedios, participación ciudadana. Me dieron pila, me enojé y me terminé. O sea, ahí yo creo que desde lo institucional y desde lo extrainstitucional, si no es por la vía institucional, igualmente vamos a estar afuera. Es lo que nos caracteriza, es de dónde venimos, de la calle, de las movilizaciones, para romper con este sistema opresor. Así que ahí, claro. Lo que decía Leti, lo de las banderas de los indígenas, es nuestro origen, es como reconocernos en nuestro origen, en este colonialismo que ha habido, todos los conflictos que hemos tenido como pueblo. Esas banderas lo que enarbolan son nuestras identidades en realidad. Reconciliarnos muchas veces, bueno, es evidente que se castiga quizás a las personas por tener de su etnia para entrar a un trabajo, por un pedido, por una procedencia a algún lugar de acá de la capital que no es tan favorecido. Entonces, la idea es que ahora propendamos a esta integración social que todos queremos. Por lo menos yo quiero. Bueno, en ese sentido también, pues, Providencia puede ser un buen piloto. ¿Por qué? Porque Providencia es una comuna, considerada una comuna más acomodada, pero ya nos desmarcamos de las tres comunas. Es una comuna que el 64% votó por el apruebo, más del 70% convención constitucional. Por lo tanto, es una comuna que está teniendo una mirada progresista sobre la sociedad, y eso es re interesante. Hay mucho profesional joven, y algo bien importante es que tiene una población flotante de más de 1 millón de personas. Eso hace de que todo lo que nosotros construyamos como políticas públicas en Providencia tenga una amplitud mayor, porque todas esas personas son consideradas también vecinos. O sea, el que vive, trabaja y estudia en Providencia es vecino de Providencia. Por lo tanto, también serían alcanzados por todas las políticas públicas a nivel cultural, a nivel de salud, a nivel de convivencia vial, a nivel de miles de cosas. Entonces, pasa a ser realmente un laboratorio interesantísimo de nueva construcción de nuevos proyectos. En ese sentido, creo que hay una oportunidad importantísima para hacer una alternativa nueva en términos culturales, participativos,
que pueda marcar, que pueda dar pistas. Una comuna donde hay una diversidad de posturas, y que tú citaste en algún conversatorio hace poco a Maturana, ver al otro como un legítimo otro, aprender a eso, aprender a convivir de ese modo. También en una comuna en que estamos en un momento en que el país está muy convulsionado, donde los derechos humanos han sido nuevamente vulnerados en nuestro país. Por lo tanto, también creo que es una comuna donde vamos a tener que mostrar que es posible respetar los derechos humanos, que es posible tener diferencias y poder construir, que no es aceptable que las diferencias se resuelvan a través de la represión y el exterminio. Entonces creo que es la posibilidad de mostrar que hay formas de vivir, de convivir. También es un lugar donde se mueven transnacionales y también empresas locales. Entonces la oportunidad de mostrar de que es posible construir y desarrollar la empresa local. Hoy día perfectamente en Providencia se puede dar un apoyo enorme a todos los emprendedores y mostrar que hay economías distintas, que hay economías que pueden ser mucho más favorables para los ciudadanos, mucho más amables, mucho más sustentables. Y todo eso creo que si lo logramos en Providencia va a ser una muestra para el país. A mí yo siempre estoy pensando en el país completo, pero creo que estas experiencias locales van a ser vitalizadoras, van a mostrar caminos, y creo que acá tenemos todos los elementos como para poder hacer este laboratorio. Y creo que va a ser un laboratorio muy interesante, que va a mostrar. Construir desde la diversidad, respetando las diferentes. Y bueno, ahí es un tema que también me gustaría como plantearle, y es cuál es su posición o qué piensan ustedes de cómo todo este proceso, fundamentalmente el proceso constituyente, ¿verdad? Que es algo que viene ahora, que lo decía desde antes, cómo se enfrenta todo este proceso en esta opresión, esta violencia constante por pensar diferente, por tener ideas que nos contagian al gobierno, que ha llevado finalmente a muchas violaciones a los derechos humanos. Es un proceso que está de sufrimiento, de muerte, de políticos, entre muchas otras cosas que he escrito durante todo este tiempo. ¿Cuál es la visión que creen acerca de esto? Parto, ya que vamos en el orden. Bueno, yo entiendo los derechos humanos en toda su amplitud, porque derechos humanos a la vivienda, a la salud, a la educación, pero también está el tema de la violación sistemática de los derechos humanos, que es por el poder, por la opresión. Y la élite siempre va a tener susto al pueblo organizado, y tiene su aparataje para defender sus intereses. Y en Chile en particular, creo que, las fuerzas de orden público, como es Carabineros, una institución que se estructura y se reformula en dictadura para oprimir al pueblo, con lógica de guerra. Yo, lo personal, el segundo día me fui el domingo a Plaza de Dignidad y me lanzaron al cuerpo la primera, no estaban jalados, no estaban cansados. Día 2, al cuerpo, a herir, a asustar. Dicho esto, tenemos que tener una postura súper clara en la defensa de los derechos humanos. Tenemos derecho a la manifestación, tenemos derecho a que se nos respete. Y esta policía que tenemos en este minuto no funciona. No les va a servir unas clases de ética. Va a haber que reconstruir Carabineros.
Y esto es lo general. Ahora en lo local de los derechos humanos, yo lo llevo ya a la otra ala de los derechos humanos. En Providencia hay una pobreza encubierta, adultos mayores que no están pudiendo sostenerse y que están siendo transgredidos sus derechos básicos de dignidad. Entonces, yo lo miraría por los dos lados, los carabineros como institución y en lo local, todas las comunas tenemos conflictos que hay que resolver donde se están transgrediendo los derechos humanos. Y también esa vertiente que tenemos que acoger aquí en la comuna, en lo local. En lo personal, como yo te digo, yo creo que Carabineros hay que reformularlo entero, que sea el servicio en la ciudadanía. Yo no sé si alguien vio, alguna vez me gusta el cine Django, de Tarantino. Bueno, y es una pareja afrodescendientes que se rebelan y se dan cuenta que son miles los esclavos y son 3 los que los controlaban. Tarantino se da ese gustito de dar vuelta como Bastardo sin Gloria y queman a Hitler en un teatro. Se da el gustito de una rebelión popular de... Sí, lo que quiero decir es que uno puede cambiar, rayar la cancha distinto y mirarla de otra perspectiva. Por último, yo decir, el Estado lo pagamos nosotros, no nuestro sueldo, así los diputados y todo, y nos tienen en esto. ¿Qué onda? No más violación a los derechos humanos, en ningún sentido. Mira, tratado las chicas acá, Es que un poquito cortado. Sí, escucho cortado. ¿sí? Aparece y desaparece. Sí, lamentablemente lo de los derechos humanos es complejo. Obviamente tiene su propuesta legítima a través de los mineros, del ejército. Entonces, y además tienen un aparataje, tienen armas, es totalmente desproporcional a lo que puede tener cualquier persona. O sea, realmente es un estado de indefensión que tenemos, porque yo realmente, en caso personal, a mí me da susto el carabinero. La verdad que uno no sabe cómo están formados, tienen algún tipo de límite en su mente para saber lo que corresponde y lo que no corresponde hacer. Los protocolos famosos que en realidad no está solo formal, sino de lógica de cómo estamos funcionando en su forma de actuar, en su principio. Por otra parte, quiero decir algo yo también respecto porque vemos que hay casos en que no está resuelto debidamente las sanciones debidas a los carabineros que han vulnerado derechos humanos, y que también la justicia ha procesado y tiene todavía detenidos jóvenes que no tienen pruebas reales y que los ha mantenido mucho tiempo en prisión, no sé, ya sea domiciliaria, en fin, no ha habido un correcto actuar de la justicia en ese sentido, porque por una parte descansa también en que haya en un país un sistema judicial que esté funcionando bien. Esto ya no está ocurriendo. El llamado es a que este tipo de instituciones tales como policial o justicia realmente hagan su trabajo para vivir en paz, porque no se puede intentar en un país que no están las cosas en orden. No se están presentando sin que haya algún tipo de acto represivo brutales. La poca capacidad de reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que proyecta finalmente también que no exista justicia. En ese sentido,
perpetúa constantemente los derechos humanos. Lita, no sé si quieres agregar algo al respecto, que nos vamos quedando sin tiempo. Bueno, yo creo que eso nosotros debemos exigir un país donde se respeten los derechos humanos. O sea, eso es la base para una convivencia democrática. Si no hay respeto a los derechos humanos, la democracia se destruye. Ahora yo creo, ¿sabéis qué? Creo que realmente la mayoría de los chilenos están por el respeto a los derechos humanos. Creo que en ese sentido todo lo que nosotros hagamos por denunciar, todo lo que nosotros hagamos por exigir, va a tener eco, porque creo que la mayoría de los chilenos sí están por el respeto a los derechos humanos y que hay harto rechazo a todas estas políticas represivas y todo. Obviamente que hay un manejo de los medios de comunicación y de todo para tratar de criminalizar la protesta social, y todos lo sabemos, pero creo que hay conciencia sobre derechos humanos, gracias a que, a que se descubrieron y se destaparon todas las cosas que se hicieron en dictadura, y por lo tanto hubo un avance en la conciencia de la ciudadanía de la importancia. Y en ese sentido creo que va a haber una disposición de la mayoría de los chilenos de proteger el país, de proteger la democracia, creo que hay un acuerdo bastante general en el país de la necesidad de cambiar de reformular o de reconstituir Carabineros, pero todos sabemos que eso es más de fondo. O sea, aquí el tema es que hay un pequeño sector, yo creo que un sector muy pequeño, muy poderoso, y que sus técnicas y sus formas son esas. Pero hay un país, que es la mayoría, que no lo va a aceptar porque no... La gente quiere otra cosa, la gente quiere vivir tranquila, quiere vivir feliz, quiere vivir en justicia, quiere vivir en convivencia, quiere vivir disfrutando la vida lo máximo posible. No, yo creo que están todos chatos de estar viviendo esta situación de injusticia. Y eso es. Sí, esperemos que eso este fin de semana que todos vayan a ir a votar, sabemos que hay un consenso generalizado, que también creo que nos toca a nosotras y que estamos en esta situación, en este momento, a tratar de cambiar esta lógica y que las decisiones que vamos a tomar desde... Importantes estas elecciones. Súper. Claro, por poder generar una mejor participación, ya que de hecho, me permita todo lo que hemos estado hablando. Me gustan estas conversaciones más distendidas, más en confianza con ustedes, porque permite llevar a un nivel de reflexión diferente, no tan estructurado ahí como la mayor parte de los conversaciones. Yo me salí de madre, fin de campaña, me salí de madre. Tenemos derecho a vivir en un país sin miedo. Sí. Yo creo que no es justo que nuestros jóvenes tengan miedo de nuevo, como lo tuvimos nosotros. No, aquí ha habido mucha lucha del pueblo, han habido muchas vidas que costado y esto no lo vamos a permitir. No. Esto no lo vamos a permitir. Y creo que tenemos todas las posibilidades de lograrlo. Tenemos que fortalecer la democracia. Sí. Es fundamental, o sea, no vivir sin miedo, y algo que yo creo que no estamos puestos todavía, que ya no existe, porque con estas mismas lógicas de opresión, de los movimientos, de la movilización, a eso,
generar este mito, pero ya no lo tenemos, así que aquí no vamos a lograr. Y ahora quería invitar a unas palabras finales de una. Pía, perdón, te escucho cortada, ¿soy yo o eres tú? Yo escucho La que... Pía y la Romy se escuchan cortar. Sí. Oh, no sé. Ya, porque no, para terminar, no era para saber si era yo y reconectarme. Nada, las palabras finales, yo digo, es primera vez que tengo esperanza desde los 60 años que tengo después del golpe, de que verdad hay un cambio de paradigma, de una mirada distinta. Y eso me ha llenado de energía, así, de ganas de seguir, de darle con fuerza, con espacio de cuidado indudable, pero si no ahora, ¿cuándo? Me encanta esa palabra, con todo, sino ¿para qué? Y eso me hago carne y me metí en este proceso sin haberlo pensado nunca, jamás quise un cargo político ni de ningún tipo, pero dije, con todo, sino ¿para qué? Y es la lucha como por los derechos humanos, por el derecho al buen vivir, por la dignidad de todas y todos, y todos en Chile, en Providencia en particular. Y mucha suerte, Pía, ojalá lleguemos lejos con territorio constituyente, con esta lista de los movimientos sociales Unidad Independiente, una potente lista en el Distrito 10, que vamos a hacer un cuadrado. Hubo un error de Cervel para que nos identifiquen que es un cuadrado en blanco, entero para llenarlo. Vamos a hacer lo que queramos. Gracias chiquillas también por este espacio. Gracias, Leti, también. Bueno, yo decía también tener esta con compañero de que en realidad de manera desinteresada para que podamos fortalecer y es muy bonito ver que quizás personas ahora estamos con proyectos. Gracias. Bueno, yo los quisiera invitar a votar este fin de semana. Es importante que muchos votemos. Estas elecciones son muy importantes por el momento político, histórico que está viviendo el país. Por lo tanto, es bien importante que vote mucha gente para que digan lo más posible lo que la ciudadanía piensa, lo que la ciudadanía quiere. Si votamos muy pocos, va a ser no se va a lograr ese objetivo, así que sería fantástico que ojalá vote por lo menos las mismas personas que votaron para el apruebo, Más. que ya fue un hito. Jóvenes. Y eso, y que apoyen las candidaturas independientes, las candidaturas de los movimientos sociales. Acá en Providencia es la lista XY para concejales, Verónica Pardo para alcaldesa, y en Distrito 10, la Pía Mesa, Territorio Constituyente, en la lista de movimientos sociales. Todos de cabildos y asambleas, todas independientes, así que eso. Exactamente. Me quitaste las últimas palabras, no sé qué decir. No, pero es también invitar a votar, si bien ya dijimos, sabemos que no es fácil volver a confiar en la política, pero ahí vamos a estar para poder generar estos cambios. Como última petición, la lista de concejales de Providencia, X, y ¿cuál sería el número de cada uno de ustedes? Leti. XY Es XY. 44. XY, esto. Yo soy la 346.
Ok, XY36, Leticia Álvarez. Romina Zamorano sería XY, XY3, Olga Hurtado, XY344. 344. Ahí tienen tres. Oye, Pía, Apréndanse los nombres nomás si apenas nosotros nos acordamos de los XY344. yo Yo con hacer cueva me sé el número de mi celular. Yo quería agradecer a nuestros compañeros de lista, Tomás Leturia, Diego Espinosa y Juan Plaza, que nos permitieron armar este eje feminista de la lista. Fueron súper generosos en eso y quiero hacer un reconocimiento a ellos también. No les voy a hacer campaña ahora, broma. Pero un reconocimiento que decidimos hacer este eje feminista para fortalecer la lista, pero ellos estaban de acuerdo también. Y los quería mencionar. Para que quede claro que aunque no lo hubiese igual, aquí No, porque tú haces no también... No, pero en política a veces hay que hacer mediaciones y fueron generosos en eso. o sea, hay una perspectiva ahí desde los cabildos y la última el error. colaboradores míos y mucho aquí ha proporcionado de ayuda en comunicación, en periodístico y darle un fuerte abrazo a ellos, las constantes uniones de pauta y para hacer esta hacer un grupo Bueno, y para cerrar, que decía ahí la Leti, también desde el territorio constituyente, formamos parte de la lista de sociales independiente. Ahí estamos con la coordinadora de marzo, coordinadora Nomás FP, la red de actrices chilenas, la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, también, ya se me olvidan, la red de actrices chilenas, y también con Pablo Sepúlveda, que es brigadista de Casa Dignidad. Así que votamos sociales de la constituyente, desde la coordinadora de Providencia. Y lo último es ese número de la lista de constitucionales, el número de siempre. Eso, pues, chicas, que rico haber compartido. Espero que nos vamos a ver pronto nuevamente. Mucha fuerza en este corrido. Un poquito, así que aguante, chiquillos. Persa, gracias. chao, gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, tía, chao. Gracias.